Muy buenos días, hermanos y hermanas. Esta vez sí que esperé la cortina. La vez pasada me retaron porque no esperé el momento oportuno. Así que, Betsa, ahí, gracias. Bueno, estamos muy contentos de estar celebrando el Día del Papá. Hoy día me sumo a las palabras y, ¿cierto?, y a la oración que se hizo. Feliz día a todos aquellos padres que han asumido el rol de padre. Ya que no son solamente papás biológicos, ¿cierto?, sino que también asumen un papá, una parentalidad presente, ya con fuerza, con garra y corazón, como dice el lema de Deportes Concepción. Aquellos papás que tratamos, a pesar de nuestras carencias, de estar presentes en la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, y ser un ejemplo para cada uno de nuestros hijos, y también a los papás que son, podríamos decir, espirituales, aquellos papás que también adoptan a otras personas, que tratamos de enseñar, guiar a otros. Así que como iglesia ojalá seamos ejemplo de formas de parentalidad saludable, presente, activa dentro de nuestras diferentes funciones. Y en el tema de hoy, es un tema no menor, que ha sido un tremendo desafío realizar esta predicación. Porque el título de esta predicación tiene que ver con "Mis heridas pueden sanar a otros". Ya el título nos genera algo, o nos debería generar algo, ¿cierto? Y está basado en los textos que Tomás leyó recién, que es Juan capítulo 20, versículos del 24 al 31, y 2 de Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 5. No nos vamos a leer de nuevo, pero sí, durante la prédica vamos a ir citando ciertas frases de ambos textos. La semana pasada la hermana Patti se mandó una tremenda predicación. Estamos todos de acuerdo, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuál era el tema? ¿Sí? Era sobre la autoestima, ¿cierto? Tema que no siempre se conversa mucho a nivel de iglesia, pero sí es algo que afecta al desarrollo de nuestra vida y de nuestra espiritualidad. Y ya entrando en la prédica, en el tema de hoy día, comúnmente nosotros tenemos o queremos vivir una vida sin sufrimiento. Yo creo que aquí, si levantáramos la mano, si yo preguntara ¿a alguien le gusta sufrir? No, ¿cierto? ¿A alguien le gustaría vivir sin sufrimientos? Sí, ¿cierto? Yo creo que a todos nos gustaría vivir sin sufrimiento. La buena y mala noticia es que no se puede. No se puede. Los sufrimientos son parte natural de la vida. Son parte de los relatos bíblicos. El mismo Jesús, cuando estaba ahí en la cruz, ¿cierto?, o antes de la crucifixión, señaló: Padre, si ha de pasar de mí esta copa, o sea, pásala. O sea, el mismo Jesús, que sabía que tenía un propósito, que tenía un objetivo, le pedía al Dios Padre: por favor, si puede evitar esto, evitémoslo. Pero evidentemente no termina ahí, sino que dice: que tu voluntad sea hecha. Y asimismo, si nos imaginamos que Dios quisiera que nosotros viviéramos una vida sin sufrimiento, no podríamos ver el ejemplo de Jesús. Si Jesús hubiera pasado por la tierra sin heridas, no hubiéramos tenido acceso a la vida eterna. Porque las marcas son huellas del sacrificio vivo de Jesús aquí en la tierra. Las marcas de Jesús son señales del propósito que Dios tenía con Él y para la humanidad. Por lo tanto, las heridas son parte de la vida. Son parte de la vida, y valga la redundancia, la vida que se vive. Si alguien va por la vida y ha llegado hasta aquí sin sufrir, está viviendo quizás una vida paralela, porque yo creo que todos hemos pasado por algún tipo de sufrimiento. Todos pasamos por heridas.
Y muchas veces dejamos de disfrutar la vida de fe, el caminar de fe, porque nos cuidamos demasiado o nos culpamos por nuestras heridas. A veces nosotros cargamos con la culpa de nuestra historia. A veces cargamos con la culpa de nuestras heridas. Y esa idea la vamos a desarrollar un poquito más adelante. Y hay un primer punto que tiene que ver con un aspecto formativo, educativo. Como ya saben, yo soy profesor de educación física y he trabajado en diferentes colegios, en diferentes lugares, y me permite un pequeño análisis cultural, de formación, de educación, y que también tiene que ver con nosotros. Y antes de entrar a ese análisis, si revisamos, analizamos la cultura hebrea, en la sociedad, todos participaban en la formación de los hijos. Toda la cultura. No era solamente la parte religiosa, sino que también eran los ritos, eran los padres, eran los maestros. En esa época cada adolescente tenía que escoger un rabino, un maestro. Entonces en la cultura, toda la cultura apuntaba hacia la formación de las personas. Por lo tanto, cuando ya eran adultos, llegaban siendo ya personas formadas, con su cultura muy arraigada, con convicciones muy fuertes. Por lo tanto, ahí ya tenemos quizá un medio de comparación. En nuestra sociedad actualmente todo funciona de forma separada. La parte educativa, formal, los colegios, funcionan por un lado y enseñan quizás solamente la parte cognitiva, estimulan la parte cognitiva, todo lo que tiene que ver con el conocimiento, pero no la vida práctica. Por otro lado están los papás, la familia, que cada familia enseña según lo que le parece. Está la sociedad, que por otro lado enseña diferentes cosas, y cada uno puede tener sus críticas favorables o desfavorables de nuestra sociedad. Y se da este fenómeno de que pareciera que todo apunta para cualquier parte, pero los resultados de nuestra sociedad quizás no nos tienen muy conformes. No sé si a ustedes les parece. Estamos en una crisis valórica, una crisis de carácter, una crisis de nuestra fe, de conocimientos bíblicos. Y yo también llamo esta época como una época de la sobreprotección, que tiene que ver con lo que ya mencioné, pero también hay una dinámica que se da, que nosotros la vivimos, y esto es como medio a veces cómico. Todos, nosotros cuando yo comía, o me daban alimento, mi almuerzo, había un solo menú. No sé si se acuerdan, o sea, si fue su experiencia, ¿cierto? Usted se come la comida que hay, ¿cierto? Y ese era el discurso de nuestros papás. Se come lo que hay porque eso es lo que hay y porque más encima hay niños que... El típico discurso. ¿Ya? Que ahora ya... Ahí se rieron. Ahora eso ya no se usa tanto porque es una forma... quizás no es muy... No una forma muy prolija de formar. Pero en nuestra sociedad, los abuelos, y por experiencia propia, son partícipes activos de la educación de nuestros niños, ¿cierto? De nuestros hijos, nos ayudan harto por el tema laboral, y eso es lo que pasa en nuestra sociedad en general, y es común y algo positivo. Y no sé si han fijado, pero cuando los niños van a la casa del abuelo, ahora como que tienen la oportunidad de tener 3 menús. Las mismas personas que a nosotros nos daban un menú, y que era lo que había, ahora tienen 3 menús. ¿No les gustan los porotos? ¿Les ofrecen papas fritas? ¿Sí o no? El niño llora un poco. ¿Y qué hacen? Ay, que no sufra, como que no llore. Y a nosotros nos tenían llorando ahí hasta que se nos pasaba la reyeta. ¿Sí o no? Y eso es algo chistoso, pero se permea, ¿cierto? Y a veces vivimos
queriendo evitar el sufrimiento, que se da por algo natural, ¿cierto? Algo muy profundo de amor, de pasión. No estoy diciendo que sea algo malo, pero es un fenómeno que se da y que está ahí, que está latente. Por favor, a mis suegros que no hagan sufrir a mi hija por lo que estoy diciendo. Ellos nos han ayudado harto en este tiempo, así que estamos siendo bendecidos, igual que mi papá, de volver acá y tener el apoyo de nuestra familia, así que eso ha sido una bendición. Entonces, la forma de que estamos criando a nuestros hijos va a tener un fruto. Otra típica reacción que tenemos, allá donde estamos viviendo hay una especie de escalera donde los niños suben y pueden bajar. La típica reacción de uno como papá es, ¿qué le dice a la hija o al hijo cuando se va a subir a un lugar medio peligroso? ¿Qué le dice? Cuidado, no te vas a caer, ¿cierto? Hasta ahí eso es como natural, ¿cierto? Pero cuando el niño o el hijo quiere empezar a subir, y a uno le empieza a dar miedo, porque el otro está ahí feliz de la vida, hay dos formas de actuar. Una es que lo acompaño y lo cuido, y otra es que definitivamente lo bajo. ¿Sí o no? No sé si la ha pasado. Ahora, ¿cuál es el riesgo de aquello? Es que nos dejamos que nuestros hijos vivan la experiencia de subir y ellos aprender de que si dan un paso falso, de que si se resbalan, se pueden caer. Eso les va a doler a ellos y a nosotros. Pero si yo no dejo que ella suba, quizás con mi compañía, nunca va a aprender, una, que puede subir y que puede bajar bien, y que si lo hace mal, se va a caer y le va a doler. Ya hasta le puede, Dios no quiera que le pase algo peor. Y eso tiene que ver mucho con nuestra forma de educación, de cómo estamos viendo. Nuestros niños probablemente estamos evitando que vivan ciertas experiencias y le estamos quitando la posibilidad de educarse con la vida. Eso es algo que yo estoy viviendo también. Entonces no me presento aquí como algo que lo tengo resuelto, que lo vivo y me presento en que, ¿qué hago? ¿Dejo que viva? ¿Que lo haga? ¿O dejo que no participe? Y los que ya saben, ahí una chica que la mayor le cuesta un poco algunas cosas. Entonces hace todo un desafío que pase de aquí adelante, por ejemplo. Y lo ha logrado. Nosotros nos da la primera vez para el día de la mamá, estamos ahí, ya lo va a hacer, no lo va a hacer, con ese temor, y estuvimos en la tentación de decir, ya, mejor que no, que se quede aquí, con nosotros. Pero ella tiene que vivir esa experiencia. Y nosotros luchamos con eso. Entonces tiene que ver mucho con cómo estamos formando y qué tiene que ver esto con nuestras heridas. Es que tenemos que dejar que nuestros hijos vivan. Tenemos que vivir la vida y para eso tenemos que intentarlo. Y eso tiene efectos más adelante. Aquí también me permito una licencia y voy a compartir algunos datos de una encuesta, de la primera encuesta nacional de salud mental universitaria de Chile. Esta fue el año 2019, del INJUV, Instituto Nacional de Juventud. Un 46% de los estudiantes universitarios tienen síntomas depresivos y muestran algún tipo de ansiedad. Y un 54% sufre estrés. Los niños chilenos menores de 6 años sufren la peor salud mental del mundo. ¿Sabían eso? Los niños chilenos sufren la peor salud mental del mundo, presentando ansiedad y depresión en un rango de un 12% al 16%. El 53% de las enfermedades laborales están relacionadas a la salud mental. O sea, no tiene que ver con un accidente de trabajo, sino que tiene que ver con un estado anímico, emocional, incluso espiritual. No sé si a ustedes les causa impacto esta estadística. Por lo menos preocupante. Y ojo que aquí no dice, excepto los jóvenes cristianos. Excepto los jóvenes de la PIEF. No, aquí están todos
los jóvenes y estamos todos incluidos. Probablemente aquí más de alguno esté con un cuadro de ansiedad, con un cuadro depresivo, quizás esté pasando por depresión, quizás está pasando por un tiempo de angustia. Y como iglesia tenemos que ser un espacio, un factor protector, un espacio que abrace, que forme, porque sin duda que esto no solamente son factores externos los que influyen, porque generalmente le culpamos al trabajo, a todo el sistema, y tiene su relación, pero también tiene que ver en cómo nosotros, qué tantas herramientas tenemos nosotros para enfrentar la vida misma. Si nosotros no tenemos las herramientas, obviamente vamos a sufrir estos cuadros. Y esas herramientas se dan cuando son más pequeños. Y si no las tenemos ahora, siendo adultos, tenemos que buscar esas herramientas, buscar apoyo para aquello. Querido hermano, si estás en esta condición, sufres alguno de estos aspectos, cuadros de ansiedad, de depresión, estás por un tiempo de estrés, estás con licencia probablemente, queremos decirte que Dios está contigo, en primer lugar. Queremos decir que nosotros como iglesia también estamos contigo. El Señor usará este tiempo difícil de angustia, de agobio, de tristeza, para sanar a otros. El Señor usará este tiempo de dolor, de tristeza, de sufrimiento, para bendecir a otros. Tenemos que tener una cultura de formación. Estamos trabajando como iglesia para potenciar el área de niñez, adolescencia y juventud y fortalecer aquellos aspectos y formar personas que puedan vivir de forma saludable, en paz y dando testimonio en la sociedad de ahora y en la que viene. Que como ya hemos dicho, la sociedad va cambiando constantemente. Y necesitamos herramientas para poder fortalecernos y para poder ser de bendición ahora y en el futuro. Y volviendo al texto, en Juan capítulo 20, el versículo 24, hay una frase que dice: mientras no vea yo las marcas de los clavos en sus manos, no voy a creer. La actitud de Tomás se parece muchas veces a la nuestra. Ya Tomás era el personaje que estaba ahí, que estaba cuestionando que otros discípulos habían visto a Jesús, ¿cierto? Y él decía: mientras yo no lo vea, no vea sus marcos, no toque las heridas, yo no voy a creer. Y ahí hay una reflexión que tenemos que hacer todos, que muchas veces vivimos como queriendo extorsionar la voluntad de Dios, como que queremos que Dios nos muestre cosas, como que Dios haga lo que yo quiero para poder creerlo. Tomás estaba ahí, quería ver al resucitado, y nosotros tenemos la misma actitud muchas veces, como que queremos que Dios haga algo para recién ahí creerle. Pero Jesús ya hizo el sacrificio, ya tuvo las heridas, ya murió por ti y por mí, ya murió y resucitó para salvar a la humanidad. Somos nosotros quienes debemos vivir en consecuencia de ese sacrificio. Nosotros somos los que estamos llamados a través del testimonio de Jesús, de lo que Él ha hecho en nuestra vida, a vivir en consecuencia de aquello. Somos nosotros los que debemos vivir las marcas de los clavos en sus manos. Somos nosotros los que debemos vivir las consecuencias de las heridas en su costado. Él ya hizo el sacrificio y nosotros tenemos que vivir en consecuencia de lo que Él ha hecho en nuestra vida. A veces queremos creer y confiar según las cosas que nosotros le pedimos a Dios. Pero nosotros no estamos para extorsionar a Dios, como dije antes. No estamos para pedirle a Él que haga su voluntad, o sea, pedirle que Él haga lo que nosotros queremos. Estamos para servirle. Estamos para darle el honor a Él. Estamos para dar testimonio del sacrificio que Él ha hecho por la humanidad. Estamos para compartir el mensaje con aquellos que no tienen esperanza. Estamos para sanar las heridas de aquellos que están heridos.
Y en ese caminar, por supuesto que vamos a tener heridas. Nunca vamos a estar totalmente sanos para poder compartir el mensaje de Jesús. Ahora estas heridas pueden estar, y aquí los especialistas en salud, una herida puede estar como reciente, abierta, sangrando. Una herida puede estar en curación, en recuperación, y una herida también puede estar sanada. Entonces nosotros tenemos que saber en qué etapa estamos de nuestras heridas. A veces vivimos una vida, pasamos por la vida como escondiendo nuestra herida. Y la herida va sangrando por ahí. Se nota en varios aspectos. Los hombres tenemos esa tendencia. Y hoy en el Día del Papá tenemos esa tendencia de ocultar muchas de nuestras emociones, muchas de nuestras crisis. De hecho, la tasa de suicidio es más común en los hombres, es más alta en los hombres que en el resto de la sociedad. Y eso habla de que los hombres, decimos menos palabras que las mujeres. ¿Alguien se sabe la estadística me la dijo el otro día, pero ya la olvidé, que es bastante la diferencia de palabras que tienen las mujeres versus las palabras que decimos los hombres. Pero eso ya dicta de que a nosotros nos cuesta hablar de lo que vivimos. Nos cuesta hablar de las heridas que tenemos. Y ahí tenemos un desafío de los hombres, y también por supuesto las mujeres. Pero los hombres tenemos que hacernos cargo de nuestras heridas. Por lo menos evaluar. ¿Tenemos la herida abierta? ¿Estamos en curaciones? ¿O ya está sanado? Y para eso tenemos diferentes herramientas, momentos pastorales, de iglesia, pero también profesionales para hacernos cargo de aquello. En Juan, el capítulo 20, el versículo 29, la última parte dice: dichosos los que creen y no ven. Jesús enfatiza y señala que son bendecidos aquellos que no necesariamente tienen que ver para creer, sino que en fe creen. Repito, Dios dice que son bendecidos aquellos que en fe creen. No es necesario ver para creer. No es necesario ver o pedir lo que pidió Tomás. Nosotros debemos creer en fe que Jesús murió por nosotros y que resucitó para vencer la muerte y para darnos vida eterna. Por lo tanto, nos falta creer que Jesús está trabajando en tu vida y en mi vida. Está sanando nuestros corazones. Está sanando esa herida que está abierta. Está curando esa herida que está en proceso. O que también ya sanó algunas heridas. Y estas heridas, estas marcas son las que pueden ser de bendición para otros. Y si yo te preguntara a ti, ¿dónde están tus heridas? ¿Dónde están tus marcas? Si tuviéramos un momento de conversación, ¿tú serías capaz de decir: yo estoy en esto? Ahora estoy sufriendo, mi herida está sangrando, y estoy sufriendo y estoy muy mal. O ¿sabes qué? En este momento estoy con una herida que está en curaciones, que está siendo sanada, que está en proceso, que está en vías de... O quizás también puedo decir: ¿sabes qué? El Señor de este aspecto ya me sanó, estoy bien, estoy tranquilo, está superado, lo sobrellevo. ¿Dónde están tus marcas? Y en Isaías 53:5, que sé que es un texto que leyeron el domingo pasado, dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molidos por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Isaías 53:5. Gracias a sus heridas nosotros podemos entrar en un proceso de sanidad, en un proceso de restauración, en un proceso en el cual podemos dar testimonio con nuestras propias heridas.
Y asimismo pasamos al segundo texto que leímos, ¿cierto?, de 2 Corintios, en específico el versículo 4. Del mismo consuelo que hemos recibido, también nosotros podemos consolar a los que sufren. ¿Usted ha tenido la oportunidad de consolar a alguien que está sufriendo? ¿Se siente preparado para consolar a alguien? A veces decimos, pero ¿qué le voy a decir yo? ¿Qué voy a hacer? Eso dejémoselo a los pastores, a los líderes. Pero el llamado es para todos nosotros. Todos nosotros podemos sentarnos a escuchar a alguien que está sufriendo. Sin duda que necesitamos herramientas, y ayer conversamos, ¿cierto?, con alguien, con la Verito en particular, ¿cierto?, que nos conversamos y decíamos que a veces necesitamos herramientas para no hacernos cargo del sufrimiento de otro, que eso nos pasa harto. A veces somos buenos para escuchar, pero empezamos a sufrir nosotros por el sufrimiento del otro, y cargamos esa mochila de dolor de otras personas. Y eso tiene que ver con una estrategia, con formas para poder sobrellevar el dolor de otro. Queridos hermanos, el evangelio del éxito y la prosperidad pueden alcanzar momentáneamente a muchas personas. O sea, uno se puede dejar llevar por el éxtasis, por muchas cosas, por los milagros, por las cosas que se ofrecen. Pero no necesariamente fueron los milagros de Jesús los que transformaron radicalmente a los primeros creyentes, sino que fueron las heridas de Jesús los que transformaron la historia de la humanidad. Fueron las heridas, la muerte y la resurrección de Jesús lo que permitió que la misión de Dios avanzara hasta el día de hoy. Si nosotros estamos acá es porque creemos que Jesús ha hecho algo en nuestra vida. Que Jesús actúa y actuará en la historia de la humanidad. Jesús, para darnos esperanza, para darnos salvación, tuvo que pasar por momentos de dolor. Tuvo que pasar por momentos de sufrimiento. Tuvo que encarnar el dolor de una crucifixión. Sin esas llagas, nosotros no podríamos tener acceso a la esperanza de una vida eterna. No podríamos tener acceso a la esperanza de tener una vida abundante. Y hace unos días escuchaba a un chiquillo, un joven que hace poco se entregó al Señor, y nos contaba su historia. Él, su contexto de familia no es de gente creyente, no son personas creyentes, no es una familia de iglesia. Y él podría decir, lo que uno esperaría es como que estuviera enojado con su familia por todo lo que tuvo que vivir, o por todo, o por no haberle compartido la fe en su círculo de familiar. Pero la actitud de él es que él está agradecido de la vida que ha vivido. Está agradecido del amor que le dieron sus padres a pesar de muchas cosas. Él está agradecido de su historia y que ahora ya cambió porque vive con Jesús, pero a pesar de eso agradece la historia que tuvo. Agradece los padres que ha tenido. Y él ahora ve la vida con otra forma, con mucha más esperanza, con mucho más impacto, pero aún siendo agradecido de lo que le tocó vivir. Muchas veces nosotros cargamos con la culpa de nuestra historia, como dije al principio. Cargamos con la vida que nos ha tocado vivir. Y pareciera que tenemos una vida, una actitud muy lamentable de nuestra experiencia. Pero Jesús esas experiencias las transforma en esperanza. Esas experiencias quizás malas las transforma en amor, las transforma en compasión,
la transforma en un mensaje de salvación para aquellos que no tienen esperanza. Ese es el consuelo que nosotros compartimos, que no nos quedamos con las heridas abiertas, no nos quedamos así como estamos. Nosotros creemos que hay un impacto en nuestra vida cuando entregamos nuestra vida al Señor. Creemos que el Señor empieza un proceso de sanidad, de restauración de nuestras heridas. Que esas heridas que en algún momento están abiertas, Él las empieza a sanar. Esas heridas que están en curaciones, las sigue sanando. Y esas heridas que ya están cicatrizando, son testimonios para aquellos que aún no tienen sanidad. Para aquellos que aún tienen heridas abiertas. Querido hermano, hermana, tus heridas pueden estar, como ya dijimos, abiertas, pueden estar en proceso, pueden estar restauradas. Pero en todo sea alabado el Señor. Él es misericordioso. Él es quien nos consuela en nuestros tiempos de angustia. Él es quien en tiempos de tribulaciones está dándonos tranquilidad. Él es el que está ahí en medio de tu sufrimiento, en medio de ese dolor, en medio de ese duelo, en medio de ese aspecto que ahora estás viviendo. Nosotros no somos una línea recta que va siempre avanzando y yendo hacia arriba. Hay momentos que estamos bien y hay momentos que estamos mal. Y eso también tenemos que estar dispuestos a transparentarlo, a confesarlo. Hay momentos que estamos con toda la fe, con toda la consagración, con todo el amor, con toda la convicción, y hay momentos que estamos mal. ¿Cuántos de nosotros han compartido con alguien cuando está mal emocionalmente? Cuando está mal espiritualmente. Como dice mi pastor Marcelo Calcaño, a veces ganamos solamente, contamos solamente las ganadas, pero nos contamos las perdidas. Ojalá nosotros seamos una iglesia que apañe, que abrace, que cuide en los momentos buenos, pero que también seamos una iglesia que haya el espacio suficiente para decir: hoy no estoy bien, hoy estoy pasando por una crisis, hoy estamos mal. Que seamos una iglesia que también forme niños, jóvenes y seamos adultos con las herramientas suficientes para enfrentar la vida que nos toca vivir hoy. Que seamos conscientes de que nuestras heridas están siendo sanadas y restauradas. No nos hace lamentarnos de nuestras caídas o de nuestras desgracias. Ahí mi hija está cayendo en desgracia. Sino que en el proceso que podamos ser capaces de reconocer nuestros procesos, que seamos capaces de reconocer en qué momento estamos, que seamos capaces de levantarnos en los momentos de dolor, que seamos capaces de estar cuando estamos sufriendo, que seamos capaces de confesar cuando estamos en tiempos de dolor, y así también cuando estamos en tiempos de alegría. Esa es la misericordia que nosotros compartimos, esa es la gracia que nosotros compartimos. De la gracia que Dios nos ha dado, nosotros compartimos gracia. De la restauración que Dios nos ha dado, nosotros compartimos restauración. Dios no necesita héroes de la fe. Necesita personas que sean capaces de mostrar sus heridas, que sean capaces de mostrar las perdidas, y que a pesar de sus heridas sigan el camino de la fe. A pesar de lo que les toca vivir, sigan aprendiendo del Maestro. Hay una frase que compartíamos con Claudia durante la semana
que no sabemos de quién es, alguien la dijo por ahí, y lo transparentamos. Dios no desperdicia ninguna herida. Dios no desperdicia nada. Dios no nos pide que mostremos solamente las ganadas, como dijimos. Dios nos pide que compartamos también las perdidas. Los tiempos de confusión, los tiempos que no sabemos qué hacer, los tiempos en los cuales hemos fallado, también son parte del testimonio de la fe. La muestra más grande de amor fue a través de las heridas. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a sufrir heridas profundas, heridas que le causaron la muerte, pero muerte que nos dio salvación y vida eterna. Y nosotros estamos siendo llamados hoy día a compartir nuestras heridas, a confesar nuestras heridas, para que otros vean en nosotros un testimonio de restauración. Le invito ahora